diminuta isla, en medio de un inmenso archipiélago, vivía un pequeñín alegre y entusiasta. Era feliz imaginando e inventando todo tipo de cosas que hacía con los cocos que su palmera le daba. Los habitantes del archipiélago habían perfeccionado una red de comunicación con botellas, así que a veces, desde otra isla, alguien le enviaba un mensaje para hacer amistad. El pequeño se alegraba y dejaba de momento sus quehaceres para responder de inmediato. Procuraba animar conversaciones y alentar las risas y sueños de sus amigos. Al principio, las botellas iban y venían, pero con el tiempo, los mensajes menguaban. Aunque él tenía sus propios problemas, era feliz, así que inventaba y hacía, y cuando no, cantaba y reía. Aquellos mensajes de algunos otros, encontrados al azar y sin destinatario alguno, le dejaban saber que la gente del archipiélago estaba muy sola y aburrida, cada cual en su propia isla. Y a veces, en el silencio nocturno, oía lamentos lejanos. Una tarde de sol y lluvia, tuvo una idea mientras tocaba algunos arpegios. Reunió todos los cocos que tenía y trabajó y trabajó y trabajó, y luego siguió trabajando y trabajando. Hizo cuanto pudo y como pudo para fabricar toda clase de ingeniosos puentes para que las personas pudieran intercambiar las riquezas de sus islas y alegrarse y conversar. Todo estuvo listo justo antes de que el sol brincara. Sentadito, esperó para ver la alegría de sus amigos llenar de risas la mañana. Y el sol saltó muy alto, pero no hubo risas ni alegría. La gente miró con extrañeza y desinterés aquellos puentes de cocos. Algunos dieron apenas un paso en ellos y volvieron atrás. Otros, agazapados, murmuraron. Al final del día, el pequeñín, agotado de gritar y gritar para animarlos a usar los puentes, se quedó dormido y soñando. Y como en su sueño todo funcionaba a la mañana siguiente, se levantó de un brinco como hacía todos los días el sol. Los habitantes del archipiélago habían trabajado toda la noche para hacer con los ingeniosos puentes impenetrables muros que rodeaban sus islas.